Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Es venganza o puro arte? El nuevo guión de Cine Munsal esconde secretos oscuros sobre Ozan Akbaba y la verdad acaba de estallar. El mundo del espectáculo en Turquía se ha despertado hoy con una noticia que ha sacudido los cimientos de la televisión y, por supuesto, de las redes sociales. Porque lo que parecía ser un simple estreno de temporada se ha convertido en el campo de batalla de un antiguo amor que todos creíamos olvidado. Estamos hablando del bombazo que ha soltado la nueva serie de la bella y talentosa Cine Munsal, pero no por su actuación, que siempre es impecable, sino por un detalle en el guión que ha dejado a todos con la boca abierta y que apunta directamente a su expareja, el carismático Ozan Akbaba. Sí, amigos, habéis escuchado bien, parece que los guionistas han decidido jugar con fuego y utilizar la vida real para alimentar la ficción, o quizás, y esto es lo que todos rumorean en los pasillos de las productoras. Fue la propia Sinem quien pidió que se incluyeran ciertas frases que solo Ozan podría entender. Todo comenzó anoche, durante la emisión del primer episodio, cuando el personaje de Sinem, en una escena dramática bajo la lluvia, le grita a su coprotagonista una frase que a muchos nos sonó demasiado familiar. Nunca supiste valorar el silencio que compartíamos, preferiste el ruido de los aplausos ajenos. ¡Boom! En ese preciso instante, Twitter estalló. ¿Por qué? Porque esa misma frase, palabra por palabra, fue parte de una carta que supuestamente Ozan le escribió a Sinem hace 2 años, cuando su relación terminó de manera abrupta y misteriosa. Los fans más leales, que no olvidan nada, sacaron capturas de antiguas entrevistas donde Ozan mencionaba su amor por el silencio compartido. ¿Coincidencia? En este mundo no existen las coincidencias, amigos míos. Pero la cosa no termina ahí, porque el salseo está servido y caliente. Fuentes cercanas al set de rodaje aseguran que el ambiente durante la grabación de esa escena fue eléctrico, casi incómodo. Dicen que Sinem tuvo que repetir la toma 4 veces porque la emoción le quebraba la voz de una manera tan real que asustó al director. Un miembro del equipo de maquillaje, que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó a un medio local, cuando Sinem dijo esa línea, no estaba actuando. Sus ojos brillaban de rabia y tristeza. Todos sabíamos en quién estaba pensando, y se hizo un silencio sepulcral en el estudio. Y aquí viene lo más jugoso, porque Ozan Akbaba no se ha quedado callado ante lo que muchos consideran una provocación pública en horario de máxima audiencia. Según se dice, el actor estaba cenando con amigos mientras se emitía el capítulo y, al escuchar la frase, su rostro cambió por completo. Testigos en el restaurante afirman que Ozan golpeó la mesa y dijo, ¿es en serio? ¿Va a usar nuestra historia para ganar rating? Si quiere guerra, la tendrá. ¡Qué fuerte! Imaginen la tensión. Ozan, conocido por su carácter reservado pero firme, habría enviado un mensaje a la productora esa misma noche exigiendo explicaciones. ¿Es ético usar los secretos de alcoba para vender publicidad? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos hoy. Sin embargo, Sinem, siempre elegante y con una sonrisa enigmática, fue interceptada por los periodistas esta mañana al salir de su casa. Cuando le preguntaron directamente si esa línea del guión era una indirecta para Ozan, ella soltó una carcajada nerviosa y respondió, chicos, por favor, es solo un guión. Los escritores tienen mucha imaginación. Si alguien se siente aludido, quizás es porque tiene la conciencia sucia, ¿no creen? Menuda respuesta. Con esas palabras, Sinem no solo no negó los rumores, sino que echó más leña al fuego, dejando caer que Ozan podría tener motivos para sentirse culpable. La guerra está declarada y las armas son los diálogos de una telenovela. Es fascinante cómo la línea entre la realidad y la ficción se borra cuando hay sentimientos no resueltos de por medio. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, el vestuario. En la misma escena, el personaje masculino lleva una chaqueta de cuero vintage muy específica, casi idéntica a la que Ozan solía usar en todas sus citas con Sinem.
¿Es esto una burla cruel o un homenaje nostálgico? Los expertos en moda dicen que esa chaqueta no estaba en el guión original y que fue añadida a última hora. ¿A petición de quién? Todo apunta a nuestra querida protagonista. La situación se complica aún más porque los amigos en común de la expareja están divididos. Algunos dicen que Sinem tiene derecho a procesar su dolor a través de su arte, mientras que otros defienden a Ozan, alegando que es una falta de respeto ventilar trapos sucios en televisión nacional. Un amigo cercano a Ozan comentó, él está dolido, no por la serie, sino porque pensaba que habían cerrado ese capítulo con respeto. Ver sus palabras en boca de otro actor le ha parecido una traición barata. Por otro lado, el círculo de Sinem asegura que ella ya superó a Ozan hace mucho y que esto es simplemente una estrategia de marketing brillante que está funcionando a la perfección, pues los índices de audiencia se han disparado. Ella es una profesional, dicen, si eso genera comentarios, bienvenido sea. Pero nosotros sabemos que donde hubo fuego, cenizas quedan, y estas cenizas están quemando más que nunca. La audiencia está polarizada, el Team Sinem aplaude su valentía y su capacidad para facturar con su dolor, al estilo de las grandes divas, mientras que el Team Ozan pide un boicot a la serie por considerarla un ataque personal y bajo. Lo cierto es que nadie puede dejar de hablar de esto. Y atención, porque hay rumores de que los guionistas, viendo el revuelo que se ha armado, planean introducir un nuevo personaje a mitad de temporada que sería, básicamente, una copia exacta de Ozan. Se habla de un exnovio misterioso que regresa para pedir perdón. ¿Se imaginan si contratan a un actor que se parezca a él? Sería el colmo del descaro y el entretenimiento absoluto. Ozan, por su parte, ha publicado una historia en su Instagram hace apenas unas horas con un fondo negro y una sola palabra, paciencia. ¿Qué estará planeando? ¿Dará una entrevista explosiva contando su versión de la historia? ¿O quizás demandará a la producción por uso indebido de su imagen y privacidad? Todo es posible en este drama que supera a cualquier ficción. Lo que está claro es que Sinem Unsal ha sabido jugar sus cartas y ha puesto a todos a mirar su nueva serie, aunque el costo haya sido revivir viejos fantasmas y enfurecer a quien alguna vez fue el amor de su vida. La tensión se puede cortar con un cuchillo y nosotros estaremos aquí para analizar cada capítulo, cada frase y cada gesto, porque esto apenas comienza. Queridos amigos, la televisión turca nunca deja de sorprendernos, pero este nivel de intriga personal es algo que no veíamos hace mucho tiempo. Es una partida de ajedrez sentimental jugada ante millones de espectadores. ¿Hasta dónde llegará Sinem con estas referencias? ¿Responderá Ozan con su propio proyecto o romperá el silencio de una vez por todas? La próxima semana se emite el segundo capítulo y ya se ha filtrado que habrá una escena en un restaurante que, curiosamente, se llama igual que el lugar donde tuvieron su primera cita. Esto ya parece una persecución emocional. No quiero ni imaginar la cara de Ozan si ve eso. Manténganse conectados porque voy a estar monitoreando cada segundo de esta historia para traerles la verdad detrás de las cámaras. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, mi querida comunidad. ¿Creen que Sinem Unsal cruzó la línea al usar detalles íntimos de su relación con Ozan Akbaba en la serie? ¿O piensan que todo se vale en el amor y en la guerra por el rating? ¿Qué harían ustedes si su expareja usara sus frases privadas en una película? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer todas sus teorías. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama y darle un gran like si